Quiero que, aunque te hablé de él, quiero que visualices este niño. Tiene en esta fotografía 5 años de edad. Me asesoré, 5 años recién cumplidos. Perdonen la baja calidad, pero eran las fotos que se hacían en ese momento. Es este servidor que les habla, ¿no es cierto? Esa mano gigantesca que aparece en mi hombro izquierdo es de mi papá. Y ahí yo estaba literalmente casi orinándome porque tenía que enfrentar un gran desafío. Es una de las pocas imágenes de mi niñez que recuerdo casi con totalidad. Fue cuando empecé a tenerle pánico al pasillo de la casa de la tía Josefa. Yo he hablado de esto en alguna ocasión, porque las casas, en ese entonces, aquí está la fotografía, tenían la arquitectura de lo que se llamaban casas chorizo. Las casas chorizo tenían la particularidad, no es como una vecindad mexicana, aunque parece, era que todas las habitaciones eran conectadas por un pasillo. De esa manera, arquitectónicamente en Buenos Aires lograban poner más casas una al lado de la otra. Ese pasillo que ven ustedes a vuestra izquierda era el que conectaba todas las recámaras para finalmente allá en el fondo estaba el baño. Esa puertita blanca que se ve es el baño. ¿Por qué el baño estaba en el fondo? Presumo que por una cuestión de higiene, quizá. Pero nuestra familia, mamá, papá, mi hermano y yo, se quedaban en este patio en una mesa de mármol muy pesada que no sé cómo la quitaron ahí en esa foto, pero ahí estaba siempre la mesa de mármol. Entonces ahí pasábamos la tarde tomando una infusión argentina llamada mate, similar al café, parecido. Y de tanto en tanto a mí me daban ganas de orinar. Generalmente ya iba orinado, ya iba con la vejiga lo más vacía posible. Pero cuando se hacían 4, 5, 6 horas tenía que volver. Y ya oscurecía, esta foto es de día. Cuando oscurecía era tenebroso ir hasta el pasillo del fondo, porque los rayos de sol eran un artículo de lujo para ese hogar. Para completar el cuadro tenebroso había un televisor blanco y negro, sin sonido. No sé por qué no andaba el sonido. La tía decía, se me rompió hace años. Pero igual veo la novela y entiendo, esas cosas de vieja de antes. Cuando no aguantaba más las ganas de orinar, yo le decía, papá, yo necesito que vengas conmigo, quédate conmigo. Y entonces él decía, dale, camina que te veo. No, conmigo, quédate conmigo. Sufría. Ustedes me dirían, solo por caminar el pasillo, no sé si lo sufrirías tú también de adulto. Era realmente horrible. Yo le decía, quédate conmigo, como una película Stand By Me. No me dejes. Es lo que uno necesita cuando tiene que atravesar esos valles de sombra y de muerte. Y ya no es un niño de 5 años, sino se transforma en un adulto. Porque yo pensaba que aunque esos días se terminaron, crecí y lo más probable es que ese pasillo no sea ni tan oscuro ni tan tenebroso. Y por cierto, mi tía ya no vive más ahí. Lo cierto es que nos tocan en la vida de adulto volver a atravesar esos pasillos tenebrosos, esos lugares donde uno tiene que pasar solo. Ya sea algo trivial como empezar un nuevo negocio, que si te sale bien, dices, pago mis deudas, salgo de los acreedores. Si te sale mal, solamente tú te quedas con las deudas asignadas. Puede que pierdas la casa, que pierdas el automóvil, la reputación y posiblemente el sueño, la paz. Así que cuando tienes que atravesar un pasillo no es solo la sombra de muerte, sino el tener que emprender un proyecto que te da miedo caminarlo, que te da miedo traspasarlo. O quizás estés obligado, sí, a pasar por el pasillo oscuro del desempleo o de días en el hospital, o te toca enfrentar una demanda o el amargo papel de un divorcio y tener que ir a una corte. Lo que sea, son pasillos oscuros a los cuales tienes que atravesar en algún momento de tu vida. Y si te preguntara ahora mismo, ¿qué necesitarías? Lo primero que se te ocurre es, bueno, no pasar por ahí. Pero estamos suponiendo que no lo puedes evitar. Suponemos que sí o sí tienes que atravesarlo. ¿Qué necesitas? Exactamente lo que yo necesité a los 5 años. Stand by me. Quédate conmigo. No me abandones. Supongo que cuando uno puede pasar esos trances acompañado,
uno se siente mejor. Este mensaje, como el de la mañana, va dirigido a los que están en este momento del año con un agotamiento emocional y espiritual que literalmente te sientes demolido. Ese cansancio demoledor que no se recupera con horas de sueño, porque el cansancio va más allá que el dolor físico, las coyunturas, los huesos. Es un cansancio del alma. Y esto le pasa a hombres de Dios, a mujeres del Señor, como aquellos que recién vienen a la iglesia. Hay mucha gente a esta altura del año cansada que no puede conciliar el sueño. Y si lo puedes conciliar a fuerza de pastillas, de antidepresivos o de mirar Netflix hasta la madrugada, hasta que se te caiga la cabeza del sueño, te das cuenta a la mañana que estás más cansado que la noche anterior. Es un cansancio acumulativo. Dicen los médicos que tiene que ver con una depresión generalizada que proviene de la falta de paz. Y si vamos a hurgar más profundo, esa falta de paz casi siempre nace o se dispara a partir de tener que atravesar un pasillo en la vida adulta. Pero ya no es un niño de 5 años que tiene que ir a orinar. Insisto, tiene que ver a veces con diagnósticos médicos, con un hijo que se divorcia, con una hija que es traicionada, con alguien que se va a la universidad y no sabes cómo le irá, con un esposo que no te contiene, una mujer que no puede ser tu amiga. No sé. Hay diferentes factores en la vida que de pronto te vuelven a poner en ese pasillo oscuro de la tía Josefa, y sea cual sea tu situación crítica, lo único que necesitas es decir: stand by me, quédate conmigo, no me abandones. Necesitas no pasarlo solo. Si tuviste el infortunio de atravesar un funeral de un ser querido, no un funeral de un vecino, un funeral que te dolió, papi, mami, hijo, en el peor de los casos, cuñado, hermano, habrás notado de que llega un montón de gente, los deudos, a traerte sus condolencias, pero después que te dicen mi más sentido pésame, lo siento mucho, casi se olvidaron por qué vinieron. Algunos se quedan hasta el final, pero después tienen que ir a hacer sus vidas. Y tú te quedas solo con tu dolor. Es una soledad que se vive en solitario. No es una soledad que uno puede compartir. Ven, ayúdame porque me siento solo otra vez. Te van a decir, pero yo ya estuve en tu funeral. Ahora hay que atravesar el luto, y ese luto lo atraviesas solo. Si se trata de la muerte, dicen que tarde o temprano uno termina por reponerse. Tarde o temprano el tiempo amaina el dolor, hace que el dolor no sea tan intenso. El tiempo lo cura todo, dicen por ahí. Al cabo de los meses, de los años, con un funeral tratas, o por lo menos haces que lo superas. Pero ¿de qué qué me dices cuando se trata de un divorcio o de una quiebra financiera o de una enfermedad? El tener que lidiar con medicamentos, con insulina, con quimioterapia, con diálisis, y eso empieza a formar parte de tu diario vivir, y sientes que quienes te ayudaban al principio se hartan. Nosotros tenemos amigos, en particular un matrimonio amigo que él tuvo un ACV, o sea, un derrame cerebral, pierde toda la capacidad motriz. Su esposa va, lo lleva a la clínica, pasan días en el hospital que se transforman en semanas, en meses, regresa a la casa. Ahora su casa luce con rampas porque él tiene que movilizarse en una silla eléctrica, no una silla eléctrica que lo electrocute, una silla con el... Porque dice, pobre hombre, lo van a electrocutar encima. No, una silla con movilidad propia. Llenan la casa de elementos para que él pueda sentirse más cómodo. Y al principio vienen muchos familiares, muchos seres queridos, y luego se empiezan a cansar. Y la que sigue con el mismo dolor y con el mismo trance es la mujer, las hijas. La gente se empieza a cansar y a veces ellos nos dicen, es que se cansan de venir. No ven cambios, no ven que hay un milagro rápido, y la gente te deja que el pasillo lo pases solo. Y tú sigues diciendo, stand by me. Yo necesito que lo compartas conmigo. Pasa hoy. Pudo haberte pasado en la infancia. Tú dices, ahora que lo mencionas, yo me pregunto por qué pasé sola, por qué nadie me defendió cuando abusaron de mí y robaron lo más preciado que tenía, que era mi inocencia. ¿Por qué mi madre no me defendió y prefirió creerle a ese hombre antes que a mí? ¿Por qué
nadie me preguntó por qué yo era un niño o una niña que vivía con los ojos tristes. Si ustedes vieron la fotografía mía recién, no pretendo dar lástima porque ya creo que no los tengo, pero sí tenía ojos tristes, no sonreía yo en la foto. Por un montón de cuestiones que hoy no vienen al caso, yo me sentía que era un niño triste. Y me pregunto cuántas veces en esos momentos yo me sentí tan solo que hubiese dado cualquier cosa por sentir a alguien que entendiera exactamente lo que me pasaba. Mamá estaba enferma de cáncer desde que yo nací. Entonces, cuando yo tenía unos 6, 7 años, supongo que ella tenía que afrontar la quimioterapia y papá no podía pedir permiso en su empleo, era carpintero. Así que él se iba a trabajar a la carpintería, no había nadie que nos cuide. Y mi hermano mayor, que tenía apenas 12 años, se iba con mamá al hospital. Y a mí me prometían que me iban a traer un autito de regalo si me quedaba solo un par de horas, 3 o 4 horas en realidad. Hoy en día denunciarían a mamá por eso. Yo tenía 6 años, 7 años y me quedaba en casa en una sillita verde, aterrorizado de moverme de la silla. Me parecía que había sombras por todas partes, que había fantasmas por todos lados. Tenía 6 años. Entonces se encendía la tele y no había televisión las 24 horas. Era una programación que empezaba a las 12 del mediodía. Los que son de Justin Bieber para acá no tienen idea de lo que estoy hablando. Pero la tele empezaba al mediodía con un noticiero. Antes había una placa en blanco y negro con un indio que decía señal de ajuste. Así que yo ponía la señal de ajuste y el sonido era... Lo ponía porque era la única música que había en casa. Ponía la señal de ajuste y esperaba el noticiero de las 12, esperando que alguien me haga compañía. Me he preguntado una y otra vez si todo eso no influenció en mi vida adulta. Posiblemente sí. Tuve que aprender a convivir con la soledad. No quedaba otra. Mamá estaba muriéndose, papá tenía que trabajar. No podía faltar cada sesión de quimio que tenía mi mamá. Pero si yo pudiera volver el tiempo atrás y me preguntaras, ¿qué necesitabas en ese momento? Compañía. Alguien, algo. Hablaba con muñecos de peluche. Hablaba con lo que encontraba a mano. Stand by me. Yo quería que alguien se quede conmigo, lo mismo que me ocurría en el pasillo. Y estoy convencido que todos los que están aquí en esta tarde han pasado momentos así, o en la infancia o en la vida adulta. Momentos en que nadie parece que te comprende en profundidad lo que estás pasando. Por eso cuando le decía al Señor, ¿qué mensaje quieres que le dé a tu pueblo este domingo? Él me hablaba una y otra vez acerca de su omnipresencia. No estamos muy conscientes ni como creyentes de que la omnipresencia de Dios es una verdad precisa. ¿Sabes lo que es omnipresencia? Que el Señor está presente en todo momento, en todo lugar y en todo el mundo con todos. Cualquiera que sea el pasillo que te encuentres, cualquiera sea tu momento de soledad, tienes que saber que Dios está allí observándote contigo, cubriéndote, rodeándote, acompañándote, apapachándote. Claro, a esta altura yo sé que los aplausos son tímidos porque dicen, bueno, está bien, pero no fue así como lo sentí. Yo tampoco. Cuando yo pasaba el pasillo, no sentía que Dios iba conmigo. ¿Para qué me iba a hacer el espiritual? Mas yo sabía que en ese pasillo, aleluya, los ángeles iban conmigo. No, yo no sabía nada. Yo estaba muerto de miedo. Y cuando me quedaba en las sesiones de quimio de mi mamá, tampoco me sentí acompañado. Lo único que lamento es porque no hubo un predicador como yo en aquel entonces al que yo escuchara. Al contrario, a mí me decían que cuando uno metía la pata, Dios se alejaba. Que cuando hacías algo malo, Dios te borraba del libro de la vida. Y ni lo llames a Dios porque está enfadado contigo. Pero yo hubiese dado cualquier cosa por oír un mensaje donde me dijeran, Dios es omnipresente. Dios está contigo todo el tiempo. Todos necesitamos relacionarnos con alguien. Nuestros niños dicen, ¿puede venir fulanito a casa? Nuestra Megan dice a veces, ¿puede venir mi amiga Lucy a casa? Desde que tenía 5 o 6 años. Necesitamos la amistad. Dios creó esa necesidad en nosotros de ver a alguien y decirle, ay, qué ganas de contarte lo que me pasa. Creo que no hay sonrisa más amplia en el rostro de alguien cuando se encuentra con un amigo de hace tantos años. No hay sonrisa más grande que un abuelo cuando abraza a un nieto.
Todos necesitamos sentirnos queridos, extrañados y a la vez que ese sentimiento sea recíproco. Sin embargo, a veces ni el mejor de los amigos, ni el mejor de los cónyuges, ni el mejor de los camaradas puede suplir ciertas necesidades. Porque los amigos se mudan, los amigos se mueren, los familiares se van a vivir lejos y a veces el más comprensivo de los amigos a veces ni te entiende lo que te está pasando. A veces ni siquiera el más confiable de los amigos resulta ser el más confiable. Tú le cuentas algo, pretendes que muera en él y luego notas con horror cómo él cambia la manera de mirarte y sientes que ya no te respeta a partir de lo que le abriste el corazón. A veces sientes que no puedes contarle a tu cónyuge exactamente lo que te está pasando. Y hago una aclaración, no estoy haciendo apología de que le ocultes cosas a quien duerme contigo, pero a veces lo que te pasa es tan intrínseco, es tan tuyo, y con esto no interprete que se trata de un pecado. Digo que a veces tienes una angustia, una tristeza tan profunda acá, que hasta te da pena contarlo porque dice no me va a entender. De hecho, es lo posible que te haya pasado, que con una amiga o con un amigo o con tu esposo o esposa dijiste, estoy triste. Y hoy te mira con cara de condenado y te dice, ¿triste por qué? ¿Estás loca? Y tú lo que necesitas es no una comprensión racional, sino una comprensión almática. Y a veces no te la pueden dar. Y esto nos pasa a los varones, les pasa a las mujeres. No tiene que ver con menopausia o andropausia. Tiene que ver con pasillos oscuros que nos tocan vivir. Y que a veces no todo el mundo te puede entender. Ni siquiera quien más ama te puede entender. Hay días que das vueltas, noches que das vueltas y vueltas en la cama y te sientes deprimido. En las iglesias no se habla mucho de esto porque dicen depresión, eso es un espíritu. Y no siempre es un demonio. A veces tiene que ver con ciclos, inclusive con sales cerebrales, que a veces se mezclan de una manera diferente conforme la edad, conforme el estrés. Y entonces de pronto un día te empiezas a poner triste. Le pasó al profeta Elías. Elías desafía a los profetas de Baal y después le agarra un cuadro depresivo tan fuerte que me dice, ojalá me muriera. Elías tenía un cuadro suicida. Y era Elías, un hombre que dice la Biblia semejante a pasiones como las nuestras. Entonces hay un momento que uno se siente tan triste que si no puede contarle a nadie, eso se mete para adentro y lo empiezas a guardar. Allí se incuban las enfermedades. Ahí es cuando el estrés se desata en un pico de depresión, en un ACV, en un ataque cardíaco. No siempre tiene que ver con arterias tapadas por mala alimentación. El 80% de los ataques cardíacos tienen que ver con el estrés. ¿Qué es el estrés? La preocupación constante, la ansiedad, que es incluso peor que la preocupación. La preocupación es, hay una serpiente en mi césped. La ansiedad es, podría haber una serpiente en mi césped. Encima te preocupas antes de que aparezca la serpiente. Recién al otro día viene tu suegra a casa, ni siquiera esa noche. La ansiedad es, ¿qué tal si pierdo el empleo? ¿Qué tal si la gente no viene? ¿Qué tal si me dejan de amar? ¿Qué tal si me traicionan? Y ese, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Te empieza a enfermar. Claro, preguntémonos, ¿cuánta gente existe con la cual puedes llamar y decirle, ¿te puedo contar que estoy preocupado por lo que me pasaría? Te diría que estás loco. Por eso John Maxwell dice, en toda tu vida, si eres una buena persona, lograrás cuatro amigos que carguen tu ataúd. Pero es muy difícil que logres un amigo al cual llamar a las 3 de la madrugada y decirle que estás preocupado sin tener que disculparte primero. Es muy difícil tener a alguien a quien llamar y decir, ¿sabes qué? Vayamos a tomar un café. Cuando no teníamos a Cristo tomaban tequila, ahora toman café. Pero necesito hablar, ¿de qué? No sé, tal vez solo que me escuches o tal vez nada, hazme compañía. Stand by me. Cruza el pasillo conmigo. Es todo lo que necesito. Pero el dolor es tan, insisto, intrínseco, tan privado, que lo único que nos alienta es la omnipresencia de Dios. Porque este es el punto. Estás pensando, a ver, ¿por qué Dios pondría en mí una necesidad de tener una amistad profunda si al fin y al cabo nadie da la valla, nadie da con la altura?
En otras palabras, necesito un amigo a quien contarle lo que me podría pasar, lo que me está pasando, lo que tengo miedo que me pase, pero me dices que lo más probable es que me sienta solo, sola. Claro, entonces, ¿por qué Dios pondría esa necesidad de amistad si no tienes con quién suplirla? Y esta es la respuesta. Dios quiere que te diga, que te lo grabes en tu mente y en tu corazón. Él es tu amigo supremo. Él siempre está dispuesto para oírte. Ansiedades, problemas, crisis. Pero la religión nos ocultó esa relación con Dios. Yo puedo pensar que mi vida cristiana se divide en dos partes. Cuando Dios era simplemente creencias y no hacerlo enojar, para mí era un jefe nada más. Me dieron las reglas de empleado y lo que debía y lo que no debía hacer. Esa fue mi primer parte de la vida cristiana, lamentablemente casi la mayoría. Luego una segunda parte fue cuando me relacioné con Él. Cuando empecé a ver la Biblia como que Dios la escribía sonriendo. Cuando me di cuenta que yo le importaba a Dios. Y ahí cambió mi relación. Ahí encontré un amigo. Y un amigo, ustedes saben, está allí cuando se te encarnan la uña. Un amigo está allí cuando simplemente tienes ganas de llorar. Eso hacen las mujeres cuando se ponen tristes. Toman un bote de helado, de ice cream, y llaman a una amiga. Se asegura que la amiga también engorde y las dos lloran un rato. En algún punto nos olvidamos que podemos decirle a Dios lo que yo le decía a mi padre: stand by me, ve conmigo. La Biblia narra que nos olvidamos de su omnipresencia por una razón lógica. Sabemos que Dios está allí, pero no conmigo. O sea, Dios está en su trono, pero no está en mis situaciones privadas. La Biblia narra el incidente de que Moisés, de pronto, él todavía no está en el desierto con las ovejas. Él está viviendo como el príncipe de Egipto, o como uno de ellos. Y ve que un egipcio maltrata a un hermano judío. Y allí, él, sabiendo que él es judío, mira hacia la izquierda, mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda, ve que no hay nadie y mata al egipcio. Pero se olvidó de mirar para arriba. Dios sí lo estaba viendo. David vive algo similar. David de pronto se mete en un lío, hace algo que no debió hacer porque también se olvidó de mirar para arriba, solo miró a la derecha y a la izquierda. Y luego confiesa: ¿a dónde me voy a ir de tu espíritu? ¿Y dónde voy a huir de tu presencia? ¿En un hotel lejos de casa? ¿En un antro a media luz? ¿Tomando esa bebida que no tomarías en público? ¿Fumando? ¿Codiciando lo que no debieras o a quien no debieras? Donde sea que lo hagas, hay un momento donde el Señor dice: puedes ocultarte de todo el mundo, pero no de mí. No puedes engañarme. Tú no puedes engañarme el domingo. Puedes vestirte bien, puedes engañar al pastor porque es muy menso y él se deja engañar rápido, pero no lo harás conmigo. Puedes engañar a tu cónyuge, puedes engañar a tus hijos durante un tiempo, pero no puedes engañarme a mí. Tienes que mirar hacia arriba y saber que yo te observo. David, luego que se confronta con que Dios lo está mirando todo el tiempo, él dice: si yo subiera a los cielos, allí estás tú. Si hiciere mi estrado en el infierno, ahí tú estás también. O sea, David se da cuenta que no puede escapar de la presencia de Dios. No es esto lo medular del mensaje, porque no quiero que se vayan más deprimidos de lo que algunos vinieron. Nada más estoy sentando la base. Ahora se va a poner mejor. Pero necesito que entiendas que no te puedes escapar de Él. Que Él lo conoce todo. Que Él lo ve todo. A donde te vayas. ¿Crees lo mismo, sí o no? El Salmo 139:3 dice que Dios conoce nuestro itinerario antes que lo imprimas. O sea, que no has hecho ni harás ningún viaje sin que Dios sepa primero dónde irás, cómo llegarás y por qué irás hasta ahí. Has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos. No hay ningún sitio que tú vayas que Dios se quede. No hay un lugar que sea tan oscuro, tan pecador, que diga: Dios no entrará aquí. Tú no puedes decir: mira, Dios, te va a dar pena lo que vas a ver, por tu bien quédate afuera. Tú no puedes hacer eso. Él entrará allí y lo verá todo. Esa es la omnipresencia de Dios, que está en todo sitio.
Sigue diciendo David, aún está mi palabra en mi lengua y Jehová, tú la sabes toda. O sea que Dios no necesita que insultes para que se te compute el insulto. Tú dices, y Dios dice, yo ya te vi, conozco las intenciones de tu corazón. Pero qué linda que estás, estás más gorda, ¿no? Y Dios sabe a dónde la mandaste a la hermana. Que la mandaste un poquito más allá de Tijuana, ida y vuelta. Dios sabe. Dios dice, antes de que tu palabra salga, yo ya la conozco. Detrás, delante, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y luego dice David, este conocimiento es demasiado maravilloso, no lo puedo comprender. Cae de rodillas David, porque no puede entender que no hay nada que le sea oculto a Dios. Yo sé lo que estás pensando. Uy, yo también tengo ganas de caer de rodillas, porque ahora que lo pienso, con solo esta semana ya estoy fregado. Pero David no cae de rodillas lleno de culpa. Más adelante el Salmo revela que hay gozo en su corazón.
hands tied. Neon dreams paint the city side by side. Got my boombox thumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know?